Muchísimas gracias, señoras y señores, por continuar con nosotros aquí en este su espacio matinal. Laura Jaques, Domingo del Pilar. Le damos la bienvenida al licenciado Robinson Díaz, diputado por la provincia de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno. Muy buenos días, legislador. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está Santiago? Le preguntaba Laura. Está cambiando, estamos avanzando. Santiago avanza. Buen día, diputado. Muy buenos días, Laura. Muy buen día, Domingo. Contento de estar por aquí con ustedes. Gracias. Yo siempre he dicho, don Domingo, que el programa detrás de cámaras, en las pausas, es mejor que el que sale. A veces resulta más interesante. Y precisamente hablábamos de un punto importante. ¿Usted no vino hoy de Santiago? No, yo vivo en la capital de martes a jueves. Okay. Y ya el jueves, después de las 2 de la tarde, estamos poniendo la reversa para devolvernos. Para irse a Santiago. Claro. Santiago por la pista, como claro. Entonces... Por ejemplo, hoy me hicieron levantarme temprano, porque con el temor del tránsito dije, no me voy a arriesgar. O levantarse más temprano que lo habitual. No, temprano. A propósito de que hablábamos, con Laura mencionaba el programa que hicimos antes de comenzar formalmente. Hablábamos de lo difícil que pudiera resultar ser un legislador. ¿Qué tan difícil es ser un diputado? Ya que hay tanta gente que aspira, incluso paga grandes cantidades, gasta grandes cantidades de dinero con tal de obtener una nominación y lograr una diputación. ¿Qué tan difícil? Si tú supieras, Domingo, que lo comentaba fuera del aire contigo, en el caso propio yo tengo una gran experiencia con respecto a lo que es ser legislador. En este caso diputado más que todo, porque un senador ya tiene muchas más facilidades, porque viene amarrado a una candidatura oficial del partido y como va de la mano del proyecto presidencial. O venía, porque ya eso cambiaría por lo general eso se puede, o sea, solamente casos como el del distrito se dan, de que el presidente saca un porcentaje de un 60 y pico por ciento, y el senador saca un 30 y pico. Eso se dio por situaciones particulares. Pero por lo general los senadores siempre van amarrados al proyecto presidencial. Ahora bien, en el caso de los diputados, yo siempre decía, y lo decía porque a veces escucho mucha gente y muchos opinadores censurando y criticando la labor del legislador. Del diputado, vamos a enfocarnos en el diputado, que es lo nuestro. Y cuando yo ingresé en política, yo decía eso mismo, que los políticos son todos ladrones, que los diputados no hacen nada, hasta que tú llegas y asumes el rol. Pero llegar a conquistar una curul, como dice nuestro presidente Alfredo Pacheco, el líder de la bancada nuestra, el líder del Congreso, todo el que está ahí es por algo, es por ser líder. Y hay gente que llegan con una diputación nacional, otros llegan porque se le cogió al pueblo con ellos, pero en términos genéricos, ser diputado no es una tarea fácil. Estamos hablando de que un diputado fácilmente te puede gastar de 15, 20, 30 hasta 40 millones de pesos. Y como tú decías. Para llegar. Para llegar. Pero ¿y a cambio de qué? Es como tú decías. Entonces, ¿a cambio de qué? Tú dices, ¿pero y qué gana? Por ejemplo, hay gente que lo que ganan es para devolverlo a los electores. Pero hay un tema muy fundamental que es ¿a qué tú quieres ir? Y yo decía, por ejemplo, que hay gente que llega al Congreso a buscar protección. Hay otros que llegan a servir. Y cuando yo escucho, por ejemplo, comunicadores u opinadores que censuran al diputado, yo decía, pero es fácil, aspira para que tú veas si es fácil llegar. Y tú entonces cuando llegues, tú te dedicas a hacerlo de manera honorífica. Y los privilegios que puede tener un legislador, entonces eso lo que hace es que lo devuelve. Porque yo siempre he dicho, es muy fácil criticar a un diputado cuando tú tienes una carrera, por ejemplo, en mi caso particular, yo soy profesional, tengo maestría, varias maestrías, y si me hubiese contratado una compañía privada, yo estuviera dedicado con mi chofer, yo tuviese un paquete que la empresa me da y decidí ser político. Y de verdad que no me arrepiento porque hemos hecho grandes cambios, grandes transformaciones, hemos creado una buena plataforma, pero cuando tú hablas de lo que se invierte y lo que se recibe, ya tú dices, ¿dónde está el negocio? Diputado, y no puede verse como un negocio. O sea, estamos hablando que ser diputado es que tú estás dispuesto a sacrificarte para tú representar y servir. En el aspecto constitucional, tú tienes la representación en el tema de fiscalizar y legislar. ¿Qué pesa más, licenciado? ¿El liderazgo particular y los recursos? ¿O hay que combinar ambos para lograr una diputación? Eso es una combinación, pero lo que yo siempre he dicho y he censurado, que parte de los escándalos que se dan en la misma Cámara Baja, de figuras y personajes que llegan, yo creo que es una responsabilidad compartida
Y el primer responsable de eso es el partido político. Los partidos políticos son los primeros responsables de tener ese tipo de personajes. Y digo esto porque yo quiero también aprovechar y felicitar al Partido Revolucionario Moderno al que pertenezco, porque en las elecciones pasadas se hizo una profilaxis, se hizo una profundización que no se hacía antes. Que, por ejemplo, usted quiere ser candidato, usted tiene un perfil, no se investiga, y después resulta que cuando la persona gana como regidor o gana como diputado, gana como alcalde, es que viene entonces a investigar que el tipo estaba ligado con negocios oscuros. Entonces yo creo que el primer colador debe hacerlo el partido político, porque usted se mete a cualquier barrio y verifica y de dónde Robinson sacó tanto dinero, la gente te dice. La gente sabe. O sea, la gente sabe que ese tipo se casó con una vieja y consiguió unos cuartos, o ese tipo se fue a Estados Unidos y se hizo de dinero. La gente sabe, entonces es una gestión que los mismos partidos políticos tienen que hacer. Luego viene el tema de la responsabilidad compartida de la Junta Central Electoral, que tiene que depurar y hacer la debida diligencia para que ese candidato o ese precandidato no te pueda permear el sistema político que queremos adecentar algunos. Pero a veces, licenciado, el nivel de preparación, y discúlpame Laura, que yo sé que tienes una pregunta ahí en ciernes, a veces el nivel de preparación parece ser insuficiente porque creo, si mal no recuerdo, en el 2020 usted fue excluido para optar a la candidatura teniendo todo el nivel de preparación claro. Y a sabiendas de que iba a ser un representante como ha demostrado ser después que fue electo. ¿Ese dedo sigue funcionando en los partidos políticos? Pero en su momento fue por la cuota. Se da de todo. Para la cuota de la mujer. En los partidos se da de todo y realmente no fue por la cuota. Eso fue lo que salió públicamente. Claro, son situaciones que se dan a lo interno de los partidos. Y de verdad que yo no quise hacer ningún tipo de crisis, porque ahora cuando volví entonces sacamos una votación de 22,000 votos, ratificado con el voto popular de manera extraordinaria. Y se arreglaron esas situaciones. Y te dice, no, porque hay cosas que se dan y tú tienes que entonces que ser obediente y ya, déjala ahí. Y estábamos en un proceso de conquistar el gobierno en ese entonces y no vale la pena mencionar cualquier tipo de situaciones adversas que se dieron. Pero eso es historia porque aquí estamos de nuevo en el Congreso. Yo sí creo en una cosa, Domingo, que es que los partidos, como decía, y la misma gente es la que lo elige a los que están en el Congreso. Y la formación debe ser una exigencia, porque por ejemplo, para tú ser diputado, no hay ningún tipo de requisito más que tener más de 25 años. Entonces tú dices 190, bueno, ahora van a ser 170 por la eliminación de los 20 que hicimos, pero tú tienes 190 diputados que tú dices, pero ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es la profundización? Pues a mí me toca cada día prepararme a nivel de cultura general, de saber, yo que soy ingeniero, tú mencionabas que era licenciado, que soy ingeniero, lo que pasa es que en mi formación legislativa tengo que estar siempre preparándome con los temas constitucionales, el tema de las leyes, lo que vamos aprobando. Las comisiones en la Cámara de Diputados son realmente los verdaderos laboratorios para que los legisladores se formen. Sí, tengo en varias, pero para que se formen y lógicamente en mi caso particular, que es el que estoy hablando, yo voy a las comisiones a estudiar las leyes. Cuando yo participo en una comisión es porque tengo que ir, por ejemplo, el presupuesto complementario, me tocó esta semana hacer mi debida diligencia, prepararme porque íbamos a aprobar un presupuesto que yo sabía que íbamos a tener controversias con la oposición y tú tenías que estar preparado, independientemente de que sabíamos que había que aprobarlo por una línea de partidaria, que es otro tema que también yo creo que debe existir ahora que tenemos un presidente como Luis Abinader, la independencia del Congreso Nacional y el Ejecutivo. Ese debería ser el norte para nosotros poder decir que tenemos un verdadero Congreso. Y te lo digo porque a mí me tocó ser parte de la oposición en el 16-20 y ahora soy parte del gobierno. Y lo que yo criticaba y censuraba, quizá ahora me toca apoyarlo. Y yo siempre he dicho que el diputado tiene que tener la responsabilidad a la hora de votar. Diputado, usted toca dos puntos importantes. Habla del presupuesto, que por cierto ayer se aprobó la reformulación del presupuesto general del Estado para el 2025. Me gustaría que podamos abordar este punto. Y también la independencia del Congreso, del Poder Ejecutivo, que hasta la fecha y en la práctica no es así. Porque incluso ustedes cuando hacen sus declaraciones y cuando se están próximos a aprobar leyes dicen precisamente una frase que usted utiliza hace unos minutos. Sí, es que eso es una línea. Bueno, sí, eso es un tema que te lo decía porque a mí me tocó ser parte de y ahora estoy en el gobierno. Y de verdad, yo creo que una de las cosas que deberíamos hacer o que debería avanzar, y como tenemos un presidente que ha demostrado ser una persona con esa decisión de la independencia de poderes,
es una oportunidad para el presidente Abinader lograr esto. Y lo digo porque, por ejemplo, a veces hay situaciones que te convocan en el bloque y tú tienes que ir y decir, mire, esto hay que aprobarlo porque esto es un préstamo que se necesita. Y yo digo, o sea, la idea es aprobarlo, pero ¿por qué lo vamos a aprobar? Por lo menos cuando me pregunten, yo tengo que saber y estar claro por qué lo voy a aprobar. Hay otras gente que simplemente van y lo aprueban. Y yo creo que hay una ley, y voy a enfocarme en eso, Laura, de las dos preguntas que me hacía. Hay una ley que nosotros aprobamos, que es la ley de fiscalización y control. Esa ley da unos poderes, además de los poderes constitucionales que tiene ya el legislador, que constitucionalmente nosotros podemos citar, interpelar, destituir, incluyendo al presidente de la República por la misma Constitución. O sea, yo creo que la ley viene ahora a dar un procedimiento diferente para que se pueda aplicar el verdadero rol del diputado, que es fiscalizar. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que tenemos? Que la misma dependencia de la mayoría, que por lo general coincide con el gobierno, entonces te quita la principal función, que es la de fiscalizar. Tú no vas a ver un funcionario del gobierno citándolo para someterlo y destituirlo, porque no se estila cuando debería ser el verdadero rol de los diputados. Ahora con esta nueva ley que fue aprobada, creo que el presidente la observó, estamos esperando que si se va a devolver con alguna modificación o qué, porque realmente es lo que debe hacerse. Nosotros no podemos dedicar un presupuesto que tenemos simplemente para aprobar resoluciones y algunas leyes de importancia. Debería dedicarse al tema de fiscalizar el manejo de los fondos del gobierno. ¿Qué se hace? Que es una función que la hace la oposición, pero por ser minoría por lo general, no trasciende. Yo recuerdo que con Farideh Raful, Elías Báez y el diputado de La Vega, Rogelio. Bueno, diputado. Ay, me mata, mi amigo. Entonces, nosotros hicimos un equipo de fiscalización y sometimos más de 30, Agustín Burgo, y sometimos más de 37 proyectos de resolución de sometimiento e interpelación. Y fue un ejercicio bien profundo en el tema de la fiscalización, pero nunca nos aprobaron uno. Porque éramos minoría y ahora deberíamos aprovechar que somos mayoría, pero tú sabes lo que va a pasar. Pero, perdón, don Domingo, nos que quedamos te falta con el tema del presupuesto. de la reformulación del presupuesto. Se está hablando de 70 millones adicionales al presupuesto que ya había sido aprobado. ¿Y de dónde van a salir esos 70 millones y a qué va destinado? Realmente no son 70 millones, son 69.740 millones. Casi nada. El dominicano aprendió a redondear. Claro. Los gobiernos nos han enseñado a redondear. ¿De dónde salen y para qué van a estar destinados, diputados? Nosotros creemos que ya a veces veo la población, y en este caso la oposición, cuando cogen los discursos allá en el hemiciclo y cuando se habla de 69.000 millones de un presupuesto complementario que fue aprobado y se aprobó de urgencia, lo aprobamos en primera y segunda lectura porque, vuelvo y hablo, había una línea de que se aprobara ayer. Entonces, tú dices 69.000 millones, de los cuales se va 69.740 millones. Casi 70.000, mejor redondearlo. Se van a hacer varios propósitos y como escuchaba fue el ministro de Hacienda, Magín Díaz. Recuerdo que en el 16 yo le tenía cierta cosita porque era, tú sabes, de la oposición. Sí. Hoy es aliado nuestro. Y es de las cosas que se dan los cambios. Bueno, no vamos a decir aliado, un técnico que está a servicio. ¿Cómo lo definieron? Fue como ministro del gobierno, vamos a decir. Y dio una explicación clara y de ese monto hay 35.000 millones de pesos que se van a usar para inversión de capital. Tú dices, ¿dónde están? Bueno, hay unos fondos, estoy hablando de la explicación del ministro de Hacienda, hay unos fondos que se vienen acumulando de 2020 hacia acá. Decía la oposición, pero si estaban guardados, ¿por qué no lo usaron? Entonces, es un tema que se preguntaba la oposición, y yo digo que lo importante es que no se va a llegar al concepto de endeudar más el país, que los fondos que se van a utilizar en ese presupuesto complementario que van destinados a inversión de capital, a obras públicas, que se van a usar en el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de la Vivienda, que se va a usar en el Ministerio de Interior y Policía con el tema de la seguridad ciudadana. O sea, ese dinero está, que es lo bueno que tiene. Entonces, ¿qué? O sea, tenemos esos 69.748 millones de pesos. No, hay unos fondos que están en el Banco Central, en la explicación que él daba. Están en el Banco Reserva, Banco Central, que no se habían usado, que son préstamos, vienen de préstamos que estaban ya en la banca guardados, y hay otros que se van a transferir de algunas instituciones que no se habían usado, que se van a usar. Entonces se va a hacer una
un movimiento de ese presupuesto. Lo importante es que en ese movimiento de ese presupuesto complementario, en esas movidas que se van a dar, no se va a llegar a usar el endeudamiento y que tampoco se está violando la ley 3524 que tiene que ver con el tema del manejo fiscal, de la responsabilidad fiscal, que fue la ley que aprobamos el año pasado. O sea, al final de todo, yo siempre decía que ayer, por ejemplo, en las discusiones de los legisladores de la oposición, escuchaba mucho hablando y criticando, y es una práctica, yo puedo decir, es una mala práctica que se ha usado siempre, que a mediados de año se hace un reajuste del presupuesto. Entonces, lo que tú planificaste para un año, ya a mediados de año, los gobiernos, desde que yo conozco, estuve leyendo la historia, en el mes de junio comienzan a hacer readecuaciones del presupuesto, a incrementar gastos. Eso se llama falta de planificación. Bueno, si hay más ingresos hay que volver a planificar. Y no me refiero a nivel de este gobierno. No, pero no solamente este gobierno. Yo decía ayer en la exposición de los temas y en los debates, yo decía, por ejemplo, que en el 2016, cuando nosotros entramos, vimos una reforma del presupuesto que a mí me chocó bastante porque habían 65.000 millones, que era lo que se iban a usar para Punta Catalina, creo que era. Había otro presupuesto complementario que fue cuando se usaron los 500 millones de dólares para las EDE, que creo que fue en el 2012. Y así por el estilo, yo estuve viendo el historial de cómo se hacían los cambios en el presupuesto. Y es una práctica, una mala práctica, decía, porque lo que tú dices es cierto. O sea, si tú no planificas bien, te va a tocar entonces hacer, pero ya es una ley que te permite hacerlo, entonces los gobiernos usan esa herramienta que legalmente se le permite para hacer esas movidas a mediados de año. Ingeniero, a nivel particular, ¿hay alguna iniciativa legislativa sometida por usted, de la cual usted se sienta, que usted dice, ese legado lo dejé yo como legislador? ¿Cuál? No, nosotros en el pasado hicimos varias, yo aprobé varias resoluciones. Acuérdate que para tú aprobar una ley, tú tienes que tener el consenso de la mayoría. En ese entonces era lo que decidía hacer el PLD que se aprobaba. Lamentablemente, sí existe siempre. Lamentable, y ahora les toca a ustedes, porque sí ahora existe, es el PRM exacto, que decide. Sí existe la armonía a nivel legislativo, y aunque tuve muchos diputados que nos vivimos matando, ya como comemos juntos, compartimos juntos, siempre nos toca entonces esa armonía. Ahora me toca someter 2 proyectos de ley. Uno de ellos es una iniciativa que tenemos que se llama la Ley de Mecenazgo Estudiantil. Y a veces de mecenazgo estudiantil. A veces no es bueno decirlo, pero como... ¿En qué consiste? Se la roban, tú sabes, le roban la idea a uno. Así como cuando pedimos los proyectos, a las 8 de la mañana ya hay uno que lo sometió desde que pedimos. Ya aquí quedó registrado que pero usted está en exactamente, eso. es una ley que persigue potencializar una plataforma que hemos creado desde el año 2017, que es una plataforma que fomenta las becas universitarias para los estudiantes de bajos recursos con alto rendimiento académico. Nosotros tenemos una plataforma que tenemos ya más de 140 estudiantes que lo patrocinamos a nivel de becas universitarias. Hemos tenido el apoyo de un sector empresarial que hemos visto, además del gran esfuerzo que se hace desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, desde el Ministerio de la Juventud, desde el mismo gobierno, también estamos haciendo esa plataforma para seguir potencializando. Porque yo que vengo de un sector muy popular, me di cuenta de lo difícil que fue para mí llegar a una universidad, y ahora me doy cuenta que más de un 60% de los estudiantes que se gradúan de bachilleres no pueden llegar a accesar a una carrera universitaria. Y es penoso cuando, por ejemplo, a mí me toca ir a 25 liceos que apadrino en Santiago, y es penoso cuando tú ves estudiantes meritorios que tienen que dedicarse a trabajar porque no pueden lograr accesar a la universidad. Y si bien es cierto que se ha hecho un gran esfuerzo desde el gobierno, en este caso por el presidente Abinader, también es cierto que hace falta mucho más inversión. La ley que persigue, que igual que la ley de cine, la comparo por el tema del tipo de exenciones, en el cual los empresarios puedan aportar de sus pagos fiscales, aportar cuotas para programas de becas universitarias y poder fomentar la educación en la juventud. Al principio, cuando llegamos, yo tenía los bríos de someterla, pero como venía una reforma fiscal, cuando consulté con algunos funcionarios que tienen que ver con el tema impositivo, me dijeron, mira, Robinson, este no es el momento porque viene una reforma fiscal
Entonces, tú estás tratando de disminuir impuestos para invertirlo en eso. Y ahora creo que es el momento con esta nueva legislatura, con este nuevo año que abrimos ya, el 16 de agosto. Finalmente, ingeniero, en el aspecto político, ayer nosotros comentábamos una información que publicó el periódico El Caribe en el día de antier, en el que señalaba la soledad del presidente Luis Abinader, el hecho de que muchos funcionarios prácticamente no opinan ante los temas, los cuestionamientos que se le están haciendo desde la oposición y que prácticamente el presidente ha tenido que enfrentar solo esas críticas. ¿Ustedes lo ven así? ¿Creen que los funcionarios deberían asumir un rol protagónico en los sectores en que están inmersos para no dejar solo al presidente con esta situación? Tú sabes que yo creo que no vale la pena redundar sobre la decisión que tomó el presidente. Luis quiso ser más antiguo que el Papa en el sentido de que a destiempo dijo no voy más. Pero el Tribunal Constitucional ayer... eso no debe hacerlo un líder porque entonces mira lo que se ha creado. Se ha creado las aspiraciones Sí, de gente que no tiene ninguna posibilidad. Diputado, el Porque eso es lo Tribunal peor del caso. O sea, tú tienes aspirantes que no tienen la mínima posibilidad de ser, pero ya hay que estar en la tómbola, hay que invitarlo a la reunión de los presidenciables. Hay que invitarlo y no son capaces de ganar una regiduría. Pero, ¿qué yo digo? Que en el tema de la pregunta, o sea, esa gente lo que anda buscando es cuotas de poder para luego negociar y juntarse con los que sí tienen posibilidades. En el tema de la pregunta específica del presidente Abinader, o sea, Luis ha sido un presidente ejemplar. Eso es las semanales que él hace. Yo siempre lo critico porque yo digo, pero es que Luis se expone demasiado. Toda la semana exponiéndose, pero él quiere ser un presidente transparente. ¿Qué digo? El gobierno tiene una gran oportunidad ahora para redirigirse, en el sentido de que es cierto, hay funcionarios que solamente van a los medios de televisión a hablar de lo que le toca a ellos. Este es un momento que nosotros desde el Congreso, 144 diputados, tenemos que convertirnos en voceros oficiales. Y por eso yo estoy aquí hoy, porque decidimos hacer un plan de comunicación en el cual la gente sepa que no solamente a defender el gobierno de las cosas que se entiende que son malas, sino también a decir las cosas buenas que tiene este gobierno. Y se ha creado una plataforma interesantísima, ahora con la nueva entrada de Caminero y Félix. O sea, vamos a hacer un plan estratégico comunicacional porque el funcionario tiene que dedicarse a hacer el trabajo, como lo dijo Luis Abinader en la inauguración de la autovía de Baní. O sea, tienen que dedicarse a trabajar y nosotros a decir lo que hay que decir, las cosas buenas del gobierno y las cosas malas y las cosas negativas a desmentirlas. O que la diga la oposición. No a desmentirlas porque realmente hablan mucha mentira la oposición. Pero los ánimos al interno del partido están bien. Sí, nosotros estamos muy bien. Mira, hay una carrera. Te saluda a todo el mundo. Hay una carrera en la cual todo el mundo entiende que puede ser, como decíamos ahorita. Hay varios candidatos. Realmente tú tienes 2 candidaturas que están fuertes en el partido. 2 candidaturas que ¿Cuáles son esas? por ahí deben andar. Bueno, son? las encuestas dicen que está entre David Collado y Carolina. Y mira que mi amigo. ¿Y la vice? ¿Usted de Santiago? Mi amigo Yayo, estuve con él antes de anoche. No, Yayo es el aspirante presidencial que más ha crecido. Se lo puedo decir, Yayo comenzó en estos días y ya tiene más de 30 diputados que lo están apoyando. O sea, está diciendo que de cero comenzó y es el que más ha crecido. Pero todas las encuestas que hemos visto... ¿No le simpatiza a usted? ¿No es de Santiago? La vice es una tremenda mujer. Una tremenda mujer. Lo que pasa es que yo me pasé mucho tiempo soñando para jugar lotería y nunca me he sacado palé. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que al final de todo... No era a nivel personal, le preguntábamos a nivel de aspiración presidencial. Lástima que no tenemos tiempo, Laura, para desarrollar ese tema. Pero No. Lo que yo sí te digo es que el partido nuestro, unificado, tiene las posibilidades de continuar en el gobierno. Y está unificado, usted dice. Y yo te puedo decir que allá tú puedes ver algunas riñas entre algunos seguidores de los candidatos, de los aspirantes, pero estamos todos claros. Quien sea el candidato oficial del partido, ese va a tener el apoyo de todos nosotros, porque nosotros vamos a continuar en el gobierno. Y lo elige el presidente Abinader. Y encuentra con el apoyo del presidente Abinader. Bueno, yo te puedo decir que Luis ha demostrado que es un hombre demócrata y va a permitir que las cosas caminen y fluyan. Bueno, pues seguirán bien los ánimos. Mira, Luis no tiene la necesidad de inclinar la balanza, porque entonces, si esa inclinación no le da el éxito, queda entonces como un presidente que apoyó a uno que no iba a ganar. Bueno, pues ahí veremos. Ingeniero. Muchísimas gracias. Bueno, despido. Pues despedimos. Bueno, pues muchísimas gracias al diputado Robinson Díaz.
diputado por Santiago, por el PRM, por acompañarnos. Un interesante conversatorio. A ver si repite su visita para abordar otros temas que nos quedaron ahí pendientes. Así es. Señores, gracias por acompañarnos en representación de todo este equipo de Matinal, deseándoles un feliz jueves y que siga disfrutando de la programación de Grupo de Medios Telemicro. Hasta mañana, Dios mediante. Telemicro, contenido que llega. Muy buenos días, es jueves 28 de agosto. Hoy en Despierta América. My friend Victor saved me though, because he laid on top of me, but he got hit. La nación entera escucha con dolor e impotencia los testimonios de estudiantes que sobreviven al tiroteo en la iglesia de su escuela en Minneapolis. La comunidad se une en una vigilia masiva en la que exige cambios inmediatos. Tenemos cobertura en equipo. ¿Quién era Robin Westman y qué misterio rodea su vida antes de atacar en la escuela? Esta mañana en Despierta América vas a conocer el perfil de la persona que abre fuego contra los niños indefensos. El Alcatraz de los Caimanes tiene los días contados. El polémico y costoso centro migratorio cerraría sus puertas en cualquier momento. Esto mientras una jueza bloquea por ahora la deportación del migrante Kilmar Ábrego García. En vivo tenemos nueva información. La administración Trump despide a la directora de los CDC apenas un mes después de asumir el cargo. Entérate qué hay detrás de su salida y por qué ella se negó a renunciar. México suspende envíos postales a Estados Unidos por nuevos aranceles y confusión con tarifas. Entérate el impacto económico que esta pausa genera y lo que pasará con ese paquete que ya mandaste y los que planeabas enviar. ¿Y para qué se reunieron Daddy